Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra García, soy uróloga, soy directora de la Clínica de Medicina Sexual de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y estoy con el doctor César Alejandro Díaz, que es médico general y trabaja con nosotros acá en la Fundación Santa Fe. Para nosotros es un gusto contar con ustedes, estamos muy complacidos de que más de 900 personas se han inscrito hoy en este conversatorio. Queremos hablarles de un tema que es tabú de alguna manera y que da mucho temor llegar a consultar. También queremos enfrentarlos y darles herramientas para poder llegar a tener un sexo seguro. Como esta es una enfermedad de la cual casi no se habla porque termina siendo vergonzante, de alguna manera la gente se angustia y le da mucha vergüenza hablar de alguna infección de transmisión sexual, es importante que conozcamos algunas cifras. Y son cifras realmente alarmantes, César. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y el CDC de Atlanta, que es el Centro de Enfermedades para el Control de Enfermedades de Estados Unidos de Atlanta, nos hablan que en el 2021 había más de 374 millones de personas en el mundo que se contagian al año por algún tipo de infección de transmisión sexual. Esto quiere decir que más o menos 1 millón al día se contagian de algún tipo de estas infecciones. Más o menos 600 millones de personas en el mundo sufren de herpes tipo 2 o herpes genital. Tenemos más de 30 bacterias, virus, parásitos, donde algunas son curables. O sea, recibimos un tratamiento, nos dan un antibiótico o algún antiparasitario y nos curamos, pero muchas de estas no son curables, no son mortales, pero sí afectan mucho la calidad de vida. Más o menos, para alarmarse aún más, 10 millones de personas entre 15 y 24 años se contagian anualmente. Son cifras muy altas y casi que podría decir uno que escandalosas. Pero además de esto, desafortunadamente no tenemos unos costos tan determinados en nuestro país, pero sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos más o menos $1 billón se destinan directamente al tratamiento de la gonorrea, la clamidia y la sífilis al año. Y se utiliza más o menos el 16 billones de los costos médicos en Estados Unidos, de los cuales 25% son mujeres y 26% son personas entre 15 y 24 años. Por supuesto, estas infecciones de transmisión sexual, la que más costos significa o produce es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana HIV, pero por ejemplo, el virus del papiloma también es el segundo en general más costo dentro de estas infecciones de transmisión sexual. Pero de alguna manera es que ha cambiado también la manera de relacionarse. No quiere decir que desde la antigüedad no existan infecciones de transmisión sexual. Y desde siempre ha existido la actividad sexual, por supuesto, no solamente desde el punto de vista de reproducción, sino desde el punto de vista recreativo. Y desde la antigüedad encontramos en muchas pinturas egipcias y orientales, chinas y indias, inclusive tenemos el Kama Sutra, donde nos hablan de muchas posiciones para la actividad sexual, donde nos demuestran que la actividad sexual no necesariamente es en pareja, sino que también puede ser en grupo, pero que de acuerdo a esto, pues si tenemos actividad sexual, vamos a estar en riesgo de contagiarnos de alguna manera si no tenemos precauciones. En este momento sabemos que la manera de relacionarse entre los seres humanos ha cambiado y ahora es muy fácil encontrar parejas por internet, por las aplicaciones. Incluso hay sitios en internet donde uno hace la búsqueda y dice, quiero tener una actividad sexual donde no se use protección y la otra persona sea HIV positivo. Las personas de alguna manera, algunas personas quieren entrar en el riesgo de, ¿será que sí me contagio? ¿Será que sí voy a adquirir o simplemente lo dejo al azar? Y algunos de estos comportamientos que llegan a ser peligrosos, no solamente para sí mismos, muchos tienen parejas y también se vuelve peligroso para sus parejas porque si esta persona adquiere una infección de transmisión sexual y no se da cuenta, la puede transmitir fácilmente a su pareja. También existen diferentes tipos de aplicaciones dependiendo de cómo es nuestra actividad sexual, de nuestra orientación sexual, de nuestro género, etcétera. Y muchas veces también se pueden hacer búsquedas de quiero, por ejemplo, buscar pareja casual para tener actividad sexual de una sola noche.
Entonces, de alguna manera ha cambiado en estos tiempos modernos con Internet la manera de relacionarse. Pero en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, es importante que sepamos que es una variedad de síndromes clínicos o infecciones causadas por diferentes patógenos que van a ser adquiridos por cualquier contacto sexual. Para esto, más o menos, hay 30 bacterias, virus, parásitos que se transmiten por contacto sexual. Y ojo, no es un contacto sexual exclusivamente genital, pene, vagina o peneano. Y vamos a hablar un poquito de esto con respecto al sexo oral, que también es una fuente importante de transmisión y de contagio de infecciones de transmisión sexual. Tenemos infecciones mucho más comunes. Hay, como les decía anteriormente, más de 30 bacterias y tenemos de todas maneras virus, parásitos, entre otros. Algunas que son las más comunes pueden ser curables, especialmente las parasitarias y las bacterianas, como el sífilis, gonococo, clamidia, tricomona, pero tenemos otras incurables como la hepatitis B, el virus del herpes, HIV, el virus del papiloma humano y ahora también, como ustedes saben, recientemente, no contentos con tener una pandemia de coronavirus, también hemos tenido infecciones por viruela del mono que fue descrita más o menos hace un año. Y tienes la viruela del mono además ha sido muy poco prevalente en nuestro país, pero sí se ha encontrado especialmente en pacientes que tienen contacto sexual. No es exclusivo de homosexuales como se quiso hacer ver inicialmente. Es en cualquier persona que tenga actividad sexual. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que siempre nos han dividido a las personas que tienen actividad sexual en dos grandes grupos, en personas de alto riesgo y en personas de bajo riesgo. Entonces dicen, ah, no, solamente los que tienen alto riesgo son los que tienen más probabilidades de contagiarse de infecciones de transmisión sexual. ¿Y cuáles son estos? Las personas que tienen sexo con sexo pagado o con prostitutas o prostitutos, hombres que tienen sexo con hombres. Digamos que estos se catalogaron dentro de este grupo. Y tenemos los de bajo riesgo. Entonces decían, ah, no, cuando tienen sexo no coital, o sea, sexo oral o sexo anal, no hay riesgo. No hay riesgo, eso es bajo riesgo, no voy a contagiarme. Mujer que tiene sexo con mujer, extremos de la edad, los niños o parejas monógamas. Y realmente lo que esto nos muestra es que el sexo anal transmite de igual manera que un contacto sexual, por ejemplo, pene-vagina, estoy hablando en heterosexuales, pero los heterosexuales, algunos, también practican sexo anal. Y el ano puede llegar a presentar infecciones de transmisión sexual muy frecuentes como gonorrea, sífilis, clamidia e incluso puede dar síntomas en el recto y hasta en el intestino delgado. En algún momento hicimos en una oportunidad hablando de cómo podían tener las parejas un sexo anal seguro. Pero pues eso no es tema de nuestro día, pero es importante tener en cuenta que el sexo anal no hace parte de bajo riesgo. Lo mismo que el sexo oral también puede transmitir el mismo tipo de infecciones, sífilis, gonorrea, clamidia, gonococo. Además hay que tener en cuenta una cosa, las personas que practican sexo oral, que hacen sexo oral, por ejemplo, y sexo anal también pueden hacer cáncer por el virus del papiloma humano, tanto en garganta, también cáncer anal. Es muy prevalente la causa de este tumor por esta infección. Entonces, tenemos que pensar que no es, digamos, seguro si tenemos sexo anal o sexo oral sin protección. Y definitivamente el uso del condón no es frecuente. Y lo vemos en nuestra sociedad. Aquí algunos estudios, digamos, hechos de manera mucho más a la ligera, como encuestas a los pacientes, solamente el 36% de los hombres y el 15% de las mujeres usan preservativo. En Estados Unidos, frente a prácticas específicas como el sexo anal, solamente el 26% de las mujeres dijeron que utilizaban el condón y el 45% de los hombres. Y entre los 14 y los 94 años, el 13% de las mujeres y el 26% de los hombres usaron condón en los últimos 10 años. Entonces vemos que los extremos de la edad también 14, porque creemos que los niños, por ejemplo, no tienen actividad sexual. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de infecciones en estas zonas que creemos que son de bajo riesgo? Y es que no son detectadas fácilmente, la gente no consulta porque muchas veces pasan desapercibidas. Y por ejemplo, lo vemos mucho en los adolescentes,
cuando llegan a la consulta con una infección de transmisión sexual, y es que dicen, yo nunca he tenido actividad sexual, porque consideran que solamente es actividad sexual o perder la virginidad porque hay una penetración pene-vagina. Desde el punto de vista netamente cultural, probablemente perder la virginidad es cuando hay la ruptura del himen, ¿cierto? Pero si una persona, digamos, un adolescente de 16 años, una amiga o un amigo le practicó sexo oral, pues ya no es virgen. Obviamente desde dentro del punto de vista estricto de la definición, pues no entraría en ella, ¿verdad? Pero dentro de la generalidad ha perdido la virginidad. Entonces llegan estos muchachos con secreciones compatibles con infección por gonorrea. Yo nunca he tenido actividad sexual. Y en el momento del interrogatorio dicen, ah, sí, es que una amiga o un amigo me hizo sexo oral. Y esa otra persona no tenía ningún síntoma. Entonces debemos estar alertas a esto. Por ejemplo, cuando hablan de las mujeres que tienen sexo con mujeres, resulta que en estudios que han dicho mujeres que son 100% homosexuales y que solamente tienen sexo con mujeres, hasta el 70% de estas mujeres han logrado tener alguna vez contacto con hombres en algunos estudios. Otros hablan que el 25% de las mujeres van a poder tener algún tipo de infección, por ejemplo, por el virus del papiloma, sin haber tenido un contacto masculino. O sea que no necesariamente que una mujer tenga sexo con otra mujer quiere decir que no van a tener riesgo de tener infecciones de transmisión sexual. Piensen que lo que les estoy diciendo, muchas mujeres que se declaran 100% homosexuales y que solamente tienen parejas mujeres, han tenido en algún momento de su vida algún contacto con un hombre. Y también se encuentra que en las personas del mismo sexo, del mismo género, que tienen contacto sexual, por ejemplo, mujeres que tienen sexo con mujeres, hombres que tienen sexo con hombres, muchas veces no son monógamas, sino que tienen múltiples parejas, aunque esto también se ve en parejas heterosexuales y cada vez es más frecuente. Encontramos que cada vez más, bueno, vamos a hacer intercambio de parejas y o tienen relaciones abiertas o deciden tener relaciones poliamorosas, y esto hace que muchas veces o no se lo cuenten a sus otras parejas y no tengan precaución porque asumimos que las otras personas siempre se están cuidando. Por ejemplo, los adultos mayores. Los adultos mayores, no, es que como ya está viejito, entonces eso ya no tiene relaciones sexuales, y entonces, porque si es viejito, entonces además es un viejo verde, que además es un estigma, y no podemos restar la importancia de la sexualidad en las personas mayores. Y se sabe que en personas mayores de 50, que no son viejitos, por supuesto, ni hacen parte de la tercera edad, pero personas mayores de 70 años, incluso de 90 años, tienen actividad sexual con frecuencia, y la mayoría se resisten al uso del condón. Y muchas veces en personas mayores puede haber una mala utilización del condón, o se puede romper el condón. Generalmente es que puede haber una mala utilización de este, y obviamente se va a asociar a un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual. Algunos estudios han mostrado que hasta el 10% de los nuevos casos de infecciones por HIV se presentan en mayores de 50 años. Y tristemente, hasta el 70% de esta población, o sea, de 50 hacia arriba, nunca se ha hecho un examen para saber si tiene algún tipo de infección de transmisión sexual. Por supuesto, a partir del 1999, cuando aparecieron todos los tratamientos orales para la erección, pudimos encontrar, o sea, visto que la gente tiene más actividad sexual y no utiliza protección. Por ejemplo, los adultos mayores, el 46%, según un estudio realizado en Estados Unidos, demostró que el 46%, inclusive mayores de 50 años, perdón, no fue realizado en Estados Unidos, es un estudio realizado en China, el 46% paga por sexo, el 24% tiene múltiples parejas y solo el 4% usa condón. Entonces, ahora vamos a entrar a una sesión de preguntas para que podamos contestar lo que nos está llegando al chat de las inquietudes que tienen ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Sin embargo, quiero que les quede en su cabeza una información muy importante. Infección por virus del papiloma humano se asocia a diferentes tipos de cánceres. Por ejemplo, cáncer de cervix, hay vacuna, pero debemos utilizarlo en niñas
que no han iniciado su actividad sexual y en niños que no han iniciado su actividad sexual para que sean mucho más efectivas en la protección. Pero cáncer de vulva, de pene, de ano, de recto, de faringe, también están asociados al virus del virus del papiloma humano. ¿Qué sabemos? Y es que entre más sexo seguro haya, entre más monógamos seamos, menos riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual. Es importante, dicen, ay, condón para el sexo oral, condón para el sexo anal. Siempre, si tenemos sexo anal, hay que usar siempre preservativo y si va a haber después penetración vaginal, debe retirarse el preservativo y debe ponerse uno nuevo. Si las personas tienen múltiples parejas, si tienen sexo con hombre, si practican prostitución, deben hacerse exámenes periódicos para infecciones de transmisión sexual. Y alguien que tenga simplemente varias parejas también debe ir a hacerse un screening o una búsqueda o pesquisa para infecciones de transmisión sexual por lo menos una vez al año. Entonces debemos siempre estar alertas a esto y no pensar que eso le pasa a los demás. Y recuerden que muchas veces este tipo de situaciones que los ponen en aprietos, que los angustian, están relacionadas con otros factores de riesgo asociados sociales, como el consumo de licor, el consumo de sustancias, que muchas veces hacen que uno pierda el control, como este control frontal que nos dice, ah, hasta aquí puedo llegar. Entonces, dice, ah, eso a mí no me pasa. Acabo de conocer a una persona en un bar, pero esto no me va a pasar a mí. Esto simplemente le pasa a los demás. Cuando después ya llega el guayabo, entonces da el guayabo físico, el guayabo moral y da la angustia, es que tuve un contacto de riesgo con una persona que no conocía y es importante consultar, pero lo más importante es prevenir. ¿Y qué es prevenir? Bueno, si yo no sé tomar, este es mi límite, si voy a tomar más, debo saber que debo utilizar preservativo y si no tengo la capacidad de controlar, digamos, el nivel de alcohol, pues creo que uno debería ser lo suficientemente maduro y decir, creo que no debería tomar porque me va a llevar a conductas de riesgo o no voy a tomar sustancias que van a hacer que pierda este control y esta inhibición de llevarme a estas situaciones de riesgo que pueden poner en riesgo mi salud, mi vida y de las personas que me rodean. Entonces, si te parece, Doctora, vamos. muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué preguntas tenemos de nuestros participantes que nos han escrito aquí al chat. Doctora, hemos recopilado unas preguntas, ha sido bastante interesante la acogida que ha tenido este tema y me gustaría comenzar preguntándole qué pasa si se vacuna a una persona que ya haya comenzado con su actividad sexual con la vacuna del VPH. Las indicaciones, cada día los estudios han demostrado que puede ser eficaz incluso en personas que ya iniciaron su actividad sexual. Digamos que lo ideal de la vacuna es ponerlo en niñas menores de 9 años, entre 9 y 11 años, no menores, entre 9 y 11 años, o que no han iniciado su actividad sexual, lo mismo que los niños, porque los niños de alguna manera pues son transmisores. Pero las guías ya, digamos, han aprobado que en hombres se puede poner hasta los 29 años como para que tenga un efecto de prevención y en las mujeres hasta 46 años. Ok, listo. Hay muchas preguntas relacionadas a cómo contagiarse y todo. Nos preguntan principalmente si el herpes labial o lo que comúnmente se conoce como fuegos es considerado como una infección de transmisión sexual. Incluso nos preguntan si, por ejemplo, comparto bebidas con una persona que tiene los labios rotos o que yo le veo un fuego, ¿es posible que yo me pueda contagiar de una enfermedad de transmisión sexual? El herpes es una enfermedad bastante complicada porque además es una de las infecciones de transmisión sexual que no se cura. El herpes tipo 1, hay diferentes tipos de herpes, muchísimos, pero digamos específicamente para infecciones de transmisión sexual tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se adquiere incluso desde muy chiquito sin que tenga que ver nada con la actividad sexual, ¿verdad? Sino que por diferentes características, algún contacto con alguien que lo tuvo en su familia cercano puede hacer un herpes labial o un fuego. El herpes tipo 1 sí puede dar lesiones genitales. El herpes tipo 2, que es exclusivo de genitales, no da lesiones en la boca, ¿cierto? Lo que pasa es que la mayoría de la población tiene herpes tipo 1, más o menos el 70%, y pasa asintomático. El tipo herpes 2
Hay muchos millones, como les mostraba, casi 600 millones de personas en el mundo que tienen herpes tipo 2. Pero con esta infección pasa una característica muy importante, es que es contagioso incluso así uno no tenga lesiones. Es muchísimo más contagioso si uno tiene la vesícula, o sea, la ampolla, que está llena de partículas, se rompe, por supuesto es muy, muy contagioso. Incluso no se transmite ni en baños ni en tinas, pero sí con la toalla. Si yo tengo un fuego y me sequé la cara y la persona que está al lado en el tiempo cercano se puede contagiar. Obviamente si pasaron 2 horas no pasa nada, pero es mejor en ese momento no compartir este tipo de implementos de aseo, ni toallas, ni ropa interior, ni nada. Antes nos decían, solamente son contagiosos cuando hay vesículas o ampollas. Realmente tanto el herpes tipo contagiosos incluso sin tener lesión. ¿Algo más que decía la pregunta que no haya contestado? Por el momento, pues vamos a ampliar un poco porque también nos preguntan sobre lesiones genitales, por ejemplo, qué son las pápulas perladas, pues principalmente haciendo énfasis en los genitales externos femeninos y también Y hablando un masculinos. poco, sí, masculinos, y también hablando un poco sobre personas que han tenido picazón, prurito o costras en los genitales, qué cuidados deberían tener o qué riesgos podrían tener ante este tema. Bueno, dentro de las pápulas perladas se encuentran específicamente en el surco balano prepucial, o sea, en la cabeza del pene, y son como unas escamitas blancas que no significan nada. Es normal tenerlo, muchos hombres pueden tener las más grandecitas y entonces podrían confundirse con lesiones de verrugas que son producidas por el virus del papiloma, ¿cierto? Pero en general las pápulas perladas son absolutamente normales y no tienen nada que ver con las infecciones de transmisión sexual. Con respecto al prurito, hay que mirar, prurito es que rasca, que pica, que incomoda al paciente, que generalmente se acompaña de lesiones de heridas o de estar muy rojo. Entonces, hay que consultar y mirar por qué. Porque es que hay muchas causas que pueden producir estos síntomas. Pueden ser infecciones de transmisión sexual o simplemente cambios, por ejemplo, en el pH de la piel, en las mujeres porque cambia el pH vaginal y se coloniza por hongos y se produce vaginitis por cándida, que también podría llegar a ser considerada una infección de transmisión sexual, pero no necesariamente porque los hongos hacen parte, digamos, de la flora normal que ante ciertos cambios pueden ya no estar en la flora normal, sino volverse patógenos, o sea, infectar y lesionar, digamos, el ambiente vaginal. Y en los hombres también, especialmente cuando hay cambios de humedad, puede haber colonización por estos hongos que van a producir estas molestias. Con respecto a las costras generalmente se producen en la fase final o de resolución del herpes. Como les digo, en los genitales es más frecuente el herpes tipo 2 y que el tipo 1, aunque puede dar. Generalmente el episodio más agresivo es el primer episodio, la primoinfección. Los siguientes episodios son recurrentes, generalmente tienden a ser un poco más suaves que el primero, pero generalmente producen molestias que pueden estar incluso asociadas a prurito, a molestia, a sensación de calor, a cambio en la temperatura y la gente dice, uy, esto me va a volver a aparecer, ¿qué será? Entonces tenemos que pensar en que las pacientes o los pacientes están haciendo de manera recurrente este tipo de infecciones y cuando se presentan más de 6 episodios al año, los pacientes deberían tomar tratamiento diario mínimo por 6 meses a un año según la severidad y deben consultar. Ok. Ampliando un poco sobre lo que nos comentaba de Cándida, a veces uno ve en la televisión esos medicamentos para candidiasis vaginal, cosas que uno ve como, ¿será que me voy por ese lado? Consulto al médico. ¿Nos podría ampliar un poco sobre cómo serían esos tratamientos y qué recomendaciones nos daría? Cuando hablamos de cándida, la cándida es un tipo de hongo que es el más común, que produce vaginitis y sí puede dar esas molestias que nos muestran en los comerciales de televisión. Lo que pasa es que si no estamos vistos, valorados, diagnosticados por un médico y empezamos a utilizar indiscriminadamente este tipo de medicamentos que son muy útiles, muy buenos, lo que vamos a generar es resistencia en un medicamento que después no nos va a funcionar y que va a perder su eficacia y su efectividad. Lo ideal es consultar porque necesitamos saber qué otros antecedentes tienen los pacientes. Por ejemplo, si tiene múltiples parejas, si utiliza preservativos, si cambió de pareja, cuántas ha tenido al año, si hace parte de un factor, entre comillas, de alto riesgo, o si tiene un
factor o hacer parte de bajo riesgo, si usa o no preservativo. Hay una cosa muy importante, César, que debemos tener en cuenta, y es que muchas veces, como vimos, la gente no usa preservativo. Y pueden ser incluso parejas estables, pero hubo un cambio en el pH, entonces se infectó por cándida. Y su pareja lo adquirió, digamos, lo transmitieron de uno a otro. Y la otra persona no siente nada. Esta recibió tratamiento, el otro no, porque no sentía nada. ¿Por qué? Siguió el consejo televisivo, se aplicó solamente ella el tratamiento y resulta que después vuelve y le da. Y su pareja vuelve y se lo pasa y se lo pasa y se vuelve un círculo vicioso porque no recibió tratamiento la pareja, porque no consultamos, no preguntamos y no recibimos la orientación adecuada al respecto. Ok. Continuando con esa línea, nos han preguntado cuáles son las complicaciones si yo no manejo estas infecciones o qué pasa si no voy al médico, no lo trato, qué podría pasar. Refiriéndonos a los hongos Sí. o en general. O en general, pero Depende. Con los hongos, pues primero la calidad de vida se altera muchísimo, pero incluso en las mujeres puede llegar a dar infecciones mucho más altas y más serias. No se ven tan frecuente con cándida, pero se pueden encontrar enfermedades pélvicas inflamatorias, no es lo común, como les digo, pero puede llegar a producir cervicitis, va a poder producir alteraciones en su actividad sexual, en su calidad de vida, van a estar muy incómodas, no van a poder trabajar, van a tener síntomas urinarios bajos, porque van a sentir mucho ardor también, por ejemplo, cuando van a ir al baño, cuando tienen deseo miccional o deseo de orinar, y les va a afectar muchísimo la calidad de vida. Produce también las otras infecciones, puede llegar a producir enfermedades muy importantes. Por ejemplo, si nos contagiamos con hepatitis B, vamos a llegar a necesitar trasplante hepático. Si tenemos una infección por hepatitis C, que también es de transmisión sexual, podemos presentar cáncer de hígado, HIV, como todos conocemos, que es el síndrome, puede llegar a dar el síndrome de inmunodeficiencia humana, que nos va a llevar a unos estados de enfermedad muy severos, infecciones por gérmenes oportunistas, toxoplasma, sarcoma de Kaposi, neumonías. El sarcoma de Kaposi es una infección oportunista causada por un papiloma en un paciente que tiene HIV, estado SIDA. Por ejemplo, como les mencioné, las enfermedades por el papiloma, por el virus del papiloma, cáncer principalmente de cuello uterino en las mujeres, la causa en el 99% de los cánceres de cuello uterino en el mundo, incluido obviamente nosotros, por supuesto. Cáncer de laringe, de recto y de ano. Las otras, por ejemplo, la gonorrea puede llegar a dar lesiones en la uretra severas, infecciones crónicas, dolores testiculares crónicos. También tenemos la sífilis, que dependiendo del estadio, si no se trata tempranamente, la conocemos con el chancro, como el chancro, la úlcera en el pene de manera inicial, en esos primeros días. Si no consultamos y no recibimos tratamiento, podemos pasar a una sífilis secundaria que es mucho más severa, mucho más compromete más sistémicamente. Los pacientes además tienen problemas dérmicos. Está también la sífilis terciaria, cuando hay un compromiso del sistema nervioso central, que se conoce como neurolúes. Con el herpes es muy raro, pero puede presentarse también enfermedades severas como encefalitis y compromiso. O sea, realmente son infecciones que muchas veces tomamos a la ligera y me van a dar un antibiótico, y gracias a Dios la mayoría de las veces pasa rápido, es así. Pero muchas veces podemos tener unos sistemas inmunológicos comprometidos porque hemos tenido cáncer, porque hemos recibido terapia de supresión para otro tipo de enfermedades, porque tenemos un sistema inmune muy comprometido si también tenemos infecciones por el virus del HIV, y esto va a hacer que estas enfermedades de transmisión sexual puedan volverse muy severas. Ok. Doctora, estaba comentándonos sobre VIH y SIDA. Nos han preguntado si puede ampliar cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. VIH es simplemente contagiarse con el virus. ¿Y qué va a pasar con esto? Nos contagiamos y empieza a haber una carga viral que empieza a destruir unas células del sistema linfocítico, que son los que nos protegen, digamos, de los glóbulos blancos. Un tipo de glóbulos blancos se ve atacado por este virus y
se va a disminuir su conteo y que va, digamos, esto es HIV. Entonces tenemos esto, pero en general no estamos sufriendo de otras enfermedades severas, ¿cierto? Y si recibimos tratamiento, los pacientes van a poder llegar a estar casi como si no tuvieran infección. Carga cero, van a estar muy bien en su estado de salud y su sistema inmunológico va a estar bien. Pero cuando hablamos de SIDA, es cuando hay un síndrome de deficiencia y de este sistema inmune. Estas células no se pueden recuperar, están muy bajitas y este sistema no nos va a poder defender. Entonces llegan todas las otras infecciones y otros, incluso enfermedades metabólicas, problemas con testosterona, compromiso en el hueso, en el músculo, donde ya hay un compromiso sistémico por esta enfermedad, es lo que conocemos como SIDA. Ok, listo. Nos han llegado muchas Tenemos tiempo para preguntas. 2 preguntas más. Perfecto. Una que han hecho bastante énfasis es cómo sé si mi pareja tiene una enfermedad de transmisión sexual y en qué punto debería definir yo si me tengo que tomar pruebas o le tengo que pedir pruebas a mi pareja. Si la persona no, digamos, no tiene una lesión evidente, pues probablemente es muy difícil saber si la persona tiene una infección de transmisión sexual. Si la pareja tiene la confianza y dice, mire, me está pasando esto, siento esto, me apareció esto, ¿usted qué opina? ¿Usted qué ve? Lo mejor es consultar y se debería hacer examen. Lo ideal es que las personas tengan una muy buena comunicación, una comunicación abierta al respecto. Si deciden tener relaciones abiertas y no se lo quieren comentar a, digamos, ciertos cambios a su pareja o tener múltiples parejas, lo más responsable es hacerse con frecuencia, por lo menos 1 o 2 veces al año, exámenes de transmisión sexual. En el caso de tenerla y tener una pareja estable, la otra pareja debe saber que esta persona tiene infección de transmisión sexual, porque dependiendo del tipo de transmisión sexual, por ejemplo, si es un hongo, a veces les damos a la pareja, pero no necesariamente. Pero, por ejemplo, si la pareja tiene una clamidia diagnosticada, tiene una gonorrea diagnosticada, su pareja también debería recibir tratamiento. O por lo Ok. menos debería hacerse un estudio, un análisis, consultar. Y muchos lo que hacemos es dar tratamiento a las dos personas. Por ejemplo, si hay un parásito como la tricomona que produce un flujo muy importante, una manera de saber es que su pareja tenga una secreción vaginal que huele mal, por ejemplo. Entonces, no siempre tiene que ser una infección de transmisión sexual. Hay otras que simplemente cambió la flora y puede haber una colonización de otro tipo de bacterias, como cuando se produce vaginosis bacteriana, que también sí puede estar relacionado con la actividad sexual, pero no el 100% de las veces. Pero si uno se da cuenta que la persona tiene una secreción, que tiene un mal olor, que algo ha cambiado, pues de manera amable decir, mira, consultemos que algo nos está pasando o después de esta actividad sexual me está pasando esto y hacer exámenes entre los dos. Perfecto. Terminamos con una pregunta, como usted nos hizo bastante énfasis en el uso del condón. Hay mujeres que quieren preguntarle qué es el condón femenino, si también puede servir en este caso de protección de enfermedades de transmisión sexual y si nos puede contar un poco más de esto. Existen varios tipos de preservativos. Los más comunes y los que más conocemos son los preservativos masculinos externos, que en general se consiguen de látex. Hay personas que son alérgicas al látex. Entonces, hay condones que no son de látex, hay unos que son naturales, pero esos previenen embarazo, pero no permiten protección, o sea, no dan una adecuada protección para las infecciones de transmisión sexual, porque esos naturales, que están hechos con intestino de cordero, eso ya casi no se consigue, alcanzan a permitir el paso de los virus, de los más chiquitos. En cuanto al condón femenino, existen condones femeninos y simplemente se ponen en la vagina hacia adentro y alcanzan a cubrir algo hacia afuera. También se están utilizando unas cosas que también los utilizan los odontólogos, se llaman como gums, que son como unas placas de plástico suaves que estiran muy bien y se utilizan también para tener actividad sexual. Entonces se ponen, digamos, en los genitales femeninos y hacen de barrera. Hay una cosa que es importante con esto y es que es cierto que es difícil para los pacientes si practican sexo oral utilizar preservativo, pero si son conductas de riesgo, personas que no conozco, el sexo oral también debe estar practicado con preservativo. Hay preservativos de sabores y hay gente que dice, no, pero es que sí, es que eso es como comerse una colombina con papel, probablemente.
pero hay que poner en la balanza el riesgo de lo que sucedería de tener una actividad sexual sin preservativo. No sé qué tan fácil se consigan condones femeninos exactamente en Colombia. Sé que hay algunos sitios donde se pueden conseguir, pero pues en internet fácilmente se pueden ubicar. También, por ejemplo, se ve mucho en Estados Unidos, entonces hacen ropa interior comestible, pero que puede servir como condón femenino, pues, como te digo, son amplios, que se introducen en la vagina, pero son amplios, o sea, no quedan adheridos al pene como el condón. ¿Qué es importante además cuando usen condón? Ponérselo bien. Los condones en general no se rompen. Es muy raro que un condón se rompa. Puede pasar. Es exótico. Generalmente fallan cuando se los han puesto mal. Cuando se enredan con anillos, con uñas largas, o cuando no exprimen el aire en la punta del condón, por ejemplo. Hay que exprimirlo para poderlo bajar hasta la base. Pero hay que tener en cuenta también que hay otras zonas que el condón no protege. El pubis y el escroto. Entonces también pueden aparecer ahí otras lesiones. Entonces simplemente lo ideal, pues casi que lo ideal es que uno no podría tener contacto con nadie, pero sería muy triste no poder tener una actividad sexual, ¿verdad? Pero lo mejor es tener una actividad sexual que sea sana, que sea responsable para uno mismo y para la otra persona, tratar de no tener conductas de riesgo. En la medida en que tengo conductas de riesgo y decidimos tener relaciones abiertas, hacernos exámenes con frecuencia, recibir tratamiento, decirle a la pareja cuando está pasando algo distinto, si tenemos actividad sexual en grupo, usar preservativo. Lo que yo les digo a mis pacientes, uno responde por uno y uno debe cuidarse a sí mismo. En la medida que uno mismo se cuida, termina cuidando a los demás. Si todos nos cuidáramos, pues este tipo de infecciones de transmisión sexual van a disminuir. Y tristemente lo que estamos viendo es que cada vez más son muchísimo más frecuentes. Muchas gracias por compartir este espacio y por respondernos estas preguntas, doctora. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, por todas las preguntas que nos han enviado. Si quieren, también nos pueden escribir y quedamos atentos a ustedes. Vamos a intentar con la Fundación Santa Fe hacer un curso para pacientes y pronto se los haremos saber cuando tengamos esta buena noticia. Les quiero además hacer una cuña. Existe la semana de la conciencia de las infecciones de transmisión sexual, es la primera semana de abril, así que simplemente pensemos en que esto es algo que nos puede pasar a todos y que depende de nosotros frenar esta cantidad de infecciones que se presentan en la actualidad.